Carlos, bienvenido, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, un placer. La primera pregunta, después empezamos a hablar en concreto sobre este libro, ¿qué protege las áreas protegidas? ¿Uruguay es un país natural? Digamos, si Uruguay es un país natural, todos los países son naturales. Digamos, no. Países artificiales hay pocos. Claro, en realidad. Algunos de estos Abu Dhabi, algunos de esos que en el medio del desierto te hacen lo que quieran, pero... O todos somos naturales o todos somos artificiales, digamos, pero en Uruguay conviven espacios de naturaleza muy pequeños frente a un territorio que es mayormente modificado, ¿no? La campaña que conocemos, ¿no?, y que nos parece lo más natural del mundo es un paisaje modificado por las vacas desde hace 500 años. Entonces, y evidentemente las vacas no estaban acá cuando, digamos, este paisaje se conformó como tal. Y para entrar al tema de las áreas protegidas, capaz que mucha gente no tuvo la oportunidad de leerlo aún, ¿cómo definimos rápidamente lo que es un área protegida? Bueno, hoy en día las áreas protegidas son algunos espacios definidos con determinados límites donde se prioriza la conservación de determinadas especies naturales o determinados ecosistemas, pero donde también hay actividad humana y productiva. Claro, no es terreno salvaje. No. Claro, capaz que uno tiene esa es una de las grandes revelaciones para un citadino como nosotros, claro, que tiene este libro, es en un área protegida uno piensa que no puede entrar nadie, casi que hay un alambrado y no interrumpa en la vida tranquila de las plantas, de los minerales y de los animales. Pero no, por ejemplo, en esta área protegida todo tu libro está basado en el estero de Farrapos y las islas del río Uruguay. Por ejemplo, ahí pastan vacas dentro del área protegida. Claro, sí, sí. Y hay caza, hay producción de miel, hay pesca dentro del área protegida, digamos, y son actividades que normalmente suceden adentro de las áreas protegidas. En Uruguay en Uruguay y en el mundo hay diferentes categorías de áreas protegidas y hay una categoría que es estricta en la cual supuestamente no puede haber ningún tipo de actividad humana dentro. Pero en Uruguay no tenemos esa categoría, o sea, no tenemos en la práctica ningún área clasificada dentro de ese tipo, ¿no? Y la idea es con esa gente que hace explotaciones, por decirlo de alguna manera, ya sea ganadera o apícola, se trabaja para que exploten de una manera distinta, de una manera que contemple ciertos criterios. Claro, hay algo asociado a cada área protegida que es un plan de manejo, que es una serie de normas que pautan de qué manera se vive, se produce o se trabaja dentro de un área protegida, o qué tipo de producciones y en qué zonas. En cantidad y en calidad, me imagino. Exacto, exacto. En Uruguay tenemos solamente un plan de manejo funcionando, que es el plan de manejo de Quebrada Los Cuervos en el departamento de 33. Ajá. O sea que el resto de nuestras áreas protegidas aún no tienen un plan de manejo que establezca estos criterios. Bien, una cosa que también llama muchísimo la atención leyendo el libro es que esta área protegida, que fue la segunda que entró en el Sistema Nacional de Área Protegida, no entró porque nos pareciera que estaba bien entrar, sino que a mí me hizo acordar lo que está pasando ahora con la lista negra de los paraísos fiscales. Sí. Contá un poco la historia, porque Uruguay estaba en una lista negra, la lista negra de Montreux. Sí, exacto, exacto. En el año 71, Uruguay ratificó un documento internacional que se llama la Convención Ramsar, que es una convención de Naciones Unidas que protege a los humedales. Y durante la dictadura, los militares tuvieron la genial idea de proponer la Reserva de Biosfera del Este para ser protegida en esa Convención de Naciones Unidas. O sea que los militares, dentro de todas las macanas, se les ocurrió proteger los humedales de Rocha. Claro, al mismo tiempo habilitaron obras como, por ejemplo, el Canal Andreoni, que hicieron un desastre bastante importante del cual aún hoy se sufren las consecuencias. Para que voy a tachar otra de las cosas que no hicieron bien. Y bueno, a raíz de eso fue denunciado en nuestro país por organizaciones ambientalistas y pasamos a estar dentro de esa lista negra, que se llama el registro de Montreux, lista negra entre comillas, ¿no? Pero bueno, es eso. Podía evitarnos conseguir algún dinerillo o alguna cosa. Algún poco de cooperación internacional y algún tipo de beneficio. Entonces salimos a buscar otra área para equilibrar. Sí, digamos, la manera que está prevista en la Convención Ramsar de subsanar un daño de este tipo es a través de presentar una superficie equivalente de áreas a proteger, en este caso humedales como el de esteros de Farrapos. Y entonces ahí cayó Estero de Farrapos y dijeron, che, ese humedal hay que protegerlo. Y por otro lado, sigan mandando la platita. Y además, bueno, los humedales de Santa Lucía también entraron en esa categoría. La anécdota es que por un problema administrativo, la superficie de Farrapos no sirvió para compensar la otra, o sea que seguimos ahí. ¿Seguimos? Sí. Que no prendan fuego todos los pastizales. Otra cosa, vos comenzás el libro con un fragmento de un discurso de Mujica, así es, en el que más o menos, así resumiendo, contrapone el modelo de una economía sustentable que proteja los recursos naturales para las generaciones que vienen y la necesidad de la explotación, de la exportación, ¿no?
¿Por dónde camina el Uruguay? En el libro algo decís, pero decíselo vos a la gente. Sí, digamos, yo creo que en esa pelea entre lo que dice Mujica en su discurso cuando asume la presidencia ante la Asamblea General, 1 de marzo del 2010, él dice, bueno, que vamos a tener que dejar de lado la ambición de una naturaleza intocada por los beneficios del desarrollo productivo. Y yo creo que él lo plantea como una discusión que debe definirse en el Estado, como si él recién llegara al Estado en el 2010, digamos, como si no hubiera pasado siendo ministro de Agricultura, ministro de Producción. Justamente. En el periodo anterior. Yo creo que por la vía de los hechos va ganando el mercado, digamos, el impulso económico que hay sobre el mercado de tierra, sobre el mercado agrícola, sobre la forestación, sobre los nuevos emprendimientos como la minería que se está discutiendo ahora, yo creo que llevan la delantera y que la conservación no rinde tanto y por lo tanto estamos en esa coyuntura, ¿no? Porque hay una cosa que está buena, que es esta área protegida, de los de Farrapo, está rodeada de las mayores, está rodeada todo por campos de cultivo extensivo de soja. Claro. Y bueno, habrá algún emprendimiento ganadero, supongo, forestal por ahí también, por el departamento en el que está. Nunca dijimos, el estero de Farrapo está entre San Javier y Nuevo Berlín. Y Nuevo Berlín, en el margen del río Uruguay. ¿Qué tanto afectan esas plantaciones sojeras, ese modelo del agronegocio con grandes territorios, con eventos transgénicos, con agrotóxicos específicos? ¿Qué tanto afecta eso al área protegida? Digamos, con esto que yo planteaba antes, el tema de los planes de manejo, al no haber un plan de manejo en el área de Farrapos, hay toda una zona que debería estar delimitada, que es el área de amortiguación, área buffer o área colchón, digamos que es un área donde supuestamente se va frenando el uso productivo hasta llegar, digamos, al área protegida, ¿no? Para que haya una especie de transición entre las áreas más usadas y las áreas más conservadas. Eso no sucede en estero de Farrapos. Eso no está delimitado aún, entonces lo que ha sucedido, lo que decía en la respuesta anterior, ha avanzado más la dinámica del mercado. Entonces hay soja y forestación hasta el límite del área protegida. Entonces, digamos, eso tiene impactos sociales, o sea, ha habido desplazamiento de pequeños productores, ha habibido una concentración de la tierra, si vos ponés que entre el 66 y el 2001, no lo ponemos, son datos obviamente que están ahí, desaparecieron 750 explotaciones rurales de menos de 50 hectáreas. Claro. Esto no habría que proteger a los pobres gauchos. Van a desaparecer los gauchos. Ese tipo que tiene una tierra para cultivarla está desapareciendo. Bueno, de hecho desaparecieron, y cuando surjan los datos del censo agropecuario que se está haciendo ahora, yo creo que los datos van a ser un poco más dramáticos todavía. Ha habido una sustitución de quienes son los empresarios rurales en Uruguay, y en esta zona litoral del país es muy importante. Pero volviendo al tema de cómo afecta al área protegida en sí, digamos, han habido eventos de contaminación y de mortandad masiva de peces y de abejas. Entonces eso hace que las personas que están ubicadas en estos dos pueblos, en San Javier y Nuevo Berlín, y que viven de estas producciones, vean más comprometida aún su posibilidad de seguir viviendo, ya no en el campo, sino ahora en estos pequeños poblados y viviendo de actividades extractivas, digamos. Ahora, cuando decimos áreas protegidas, ya que lo nombramos tantas veces, claramente marca que si eso ya tienen problemas, el resto son áreas desprotegidas.